Hola, ¿cómo están? Por acá Laura Retamales de Crisálida Coaching. Hoy día nuevamente con otra entrevista y les voy a presentar a nuestra entrevistada de hoy. Por ahí ya nos viene a acompañar nuestra entrevistada de hoy. Macarena Castillo, nuestra entrevistada de hoy. Hola Macarena, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Macarena, cuéntanos qué carrera estudiaste. Psicología Bien, ¿en qué universidad estudiaste psicología? en la Católica. En la Universidad Católica. Oye, bueno, para quienes nos vean y nos escuchen en esta entrevista, quisiera preguntarte de qué se trata la carrera de psicología. Bueno, es una carrera bien amplia, creo yo, porque uno se puede ir dirigiendo a distintos enfoques, pero yo creo que lo que la caracteriza es tratar de comprender la complejidad de un ser humano. eh, en términos de emociones, de estructuras, de formas de pensar, de formas de reaccionar, formas de resolver conflictos, etcétera. Tratar de ir explorando esa complejidad y tratando de entender cómo funciona la mente un poco, eh, para desde ahí pensar en cómo uno puede aportar, ya sea desde lo laboral, lo educacional, lo clínico, etcétera. Pero yo creo que por ahí va un poco. Y a propósito que tú dices esto desde lo clínico, desde lo laboral, ¿cuáles son como las especialidades o áreas en las cuales puedes impactar como psicólogo? Mira, al menos en mi universidad habían 5 especialidades. Una es la clínica, que es como lo que más conocemos como la pega de los psicólogos, que tiene que ver con la terapia, la psicoterapia. Está la laboral, que en general se dedica a recursos humanos o a selección, reclutamiento, etcétera, que son trabajar más con empresas. Em, Está también la educacional, que son psicólogos que se dedican a trabajar como con alumnos con necesidades especiales o ese tipo de cosas en los colegios. Clima en los colegios, todos los temas del bullying o todo ese tema como más grupal dentro de los colegios, lo ven los psicólogos educacionales. Está la psicología social, que tiene que ver con fenómenos sociales, grupales. eh, Trabajan mucho en comunidades, principalmente con comunidades, en fundaciones, etcétera, como tiene que ver más con procesos psicológicos, pero sociales, fenómenos sociales en el fondo. Y la psicología de la salud, que se dedica más a temas de salud pública, en general programas de asistencia de salud mental en el sector de salud pública, políticas asociadas a la salud mental, etcétera. Esas eran como las 5 especialidades en las que uno, después de los primeros 4 años de carrera, tenía que escoger para especializarse en alguna. ¿Tú te Ahora, especializaste? dentro de cada una de esas hay un montón de opciones, o sea, dentro de la clínica uno se puede ir a lo jurídico, a la psicoterapia, al coaching, etcétera. Dentro de lo laboral, o reclutamiento, o selección, o recursos humanos y así, como que dentro de cada especialidad hay muchas áreas donde trabajar. ¿Y tú te especializaste en clínica y dentro de clínica en qué ámbito? Yo me fui por la clínica por el psicoanálisis, específicamente, y me enfoqué más en la parte de psicoterapia. Perfecto. ¿Y cuánto dura la carrera, Macarena? Dura 5 años, Ya. 5 años. Ahí en el caso de la católica, para graduarte como psicólogo tienes que hacer un trabajo de título, algo, o un trabajo de investigación, ¿cómo?
tienes que hacer a fines de cuarto año hay un examen de licenciatura, se llama, que es como una PSU de la carrera, de los 4 años de carrera. Em, Aprobando ese examen uno pasa a la especialidad y al final de la especialidad hay un examen de grado que es oral con una comisión y uno tiene que sacar un caso al azar y analizar ese caso, hacer todo como el proceso de diagnóstico, pronóstico, eh, las hipótesis, etcétera. Y eso uno lo presenta, te dan como, creo que, no me acuerdo bien, pero como 10 minutos para prepararlo y ahí uno lo presenta y ahí te ponen una nota y según eso si uno pasa o no pasa. Y en la Católica hay una opción de hacer un sexto año que te da el título de magíster y en ese sexto año para titularse hay que hacer una tesis de investigación. Ah, mira, mira qué interesante que se tenga esa opción también. Sí, es súper bueno, en el fondo te convalidan, porque el magíster clínico dura 2 años, pero te convalidan el quinto, que es la especialidad, y haces un sexto, que sería la parte más de elaborar una tesis de investigación, todo el proceso investigativo, y al final se presenta la tesis, se defiende, y eso te da el título, o sea, sales como psicólogo y con el magíster al tiro. Perfecto. Mira qué interesante esa opción que puedes tener también ahí Ujú. en un sexto año. ¿Y qué proyección le ves a la carrera? Yo creo que hoy en día yo le veo harta proyección a la psicología clínica, al menos pensando como en mi área donde yo me muevo, a propósito de la pandemia también, de toda la fuerza que tomó el tema de la salud mental, también todas las opciones que se abrieron de atender online, por ejemplo, entonces uno puede atender gente de lugares donde no habían psicólogos clínicos, etcétera. Yo creo que ha tomado harta fuerza el tema de la salud mental y por lo mismo creo que se están necesitando más psicólogos. Eh, la gente está conociendo más de lo que es hacer una psicoterapia. Yo Mm. creo que bien de a poco, pero está desapareciendo un poco esta idea de que el que va al psicólogo está loco. Y también de que para ir al psicólogo uno tiene que estar en crisis, y está apareciendo un poco más la idea de que todos necesitamos quizás en algún momento pensarnos o resolver algún tema y que la psicoterapia puede ser un apoyo, y no solamente como el remedio para el loco o el momento de crisis que uno ya va a explotar y pide ayuda. En ese sentido yo creo que también eso ha ayudado a que cada vez hay más campo para los psicólogos, más posibilidades. Sí, efectivamente, claro, la pandemia, que era una pregunta que te tenía preparada, pero ya que lo enfocamos ahora, la pandemia creo que ha sido como un antes y un después, ¿no? Como Sí, para de todas hablar de la maneras. salud mental. Aquí Sí, como país, pero también yo creo que en todo el mundo. sí, yo creo que mundialmente significó como un antes y un después, y en Chile especialmente, como en otros países donde la salud mental todavía no tenía mucha importancia, por decirlo así. Hay otros países en los que ya eso estaba más avanzado y se sabe la importancia de la salud mental, etcétera, pero acá yo creo que era muy vago todavía como la importancia que se le daba desde la política, desde salud pública, etcétera, pero también desde esta idea que tenía la gente sobre lo que era hacer una psicoterapia, que es un poco lo que hacía antes, como este mito como de que el loco o el que está enfermo o el que está en crisis son los que van al psicólogo en el fondo. Sí, ¿Para yo qué creo que el decir los adulto va. psiquiatras? Mm. Para Sí, ya ir al psiquiatra había que estar muy loco. Entonces, yo creo que en ese sentido la pandemia generó este antes y después en este cambio de mentalidad, un poco de lo importante que es la salud mental para funcionar en todo el resto de las cosas, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en el bienestar personal, etcétera, y también abrió esta posibilidad de atender online que yo creo que para muchos fue un portal
a un montón de cosas que antes eran impensadas. O sea, antes hacer una psicoterapia online era casi que un pecado y se dejaba solo para casos muy puntuales, como de gente que se iba a vivir a otro país, tenía que seguir su terapia. Y ahí uno habría la posibilidad online, pero si no, ni una posibilidad, era siempre presencial y eso dejaba a mucha gente sin la posibilidad de atenderse, ya sea porque vivían en lugares donde no había dónde o con quién, o por tiempo. Mucha gente que por tiempo no logra llegar al lugar de atenderse y volver, gente, por ejemplo, que tiene guagua y que han podido atenderse con la guagua durmiendo en la pieza, o gente que se atiende en el horario de almuerzo en la oficina Sí. y se va a un lugar y prende, que en el fondo abrió mucha opción como para que sea un poco más asequible a gente que antes lo descartaba porque era inviable en la práctica hacerlo. Efectivamente, se perdía mucho tiempo en trasladarse y eso hacía Ujú, que fuera los ejemplos que tú citaste, ya fuera porque tenías mucha sobrecarga laboral y además tenías que ver a la familia, los tiempos de traslado, o si estabas con un bebé recién nacido, justamente a lo mejor tenías una depresión postparto y necesitabas ujú, auxilio y no podías porque la guagua no te lo permitía. Así que sí, ujú, efectivamente, yo creo que ha sido fundamental esto de abrirnos a la posibilidad online en que se ujú. puedan, se dieron cuenta tanto los pacientes como los profesionales, los psicólogos, de que podía igual surtir efecto una terapia a través Online. de lo online, digamos. Sí. Ujú. Oye, y volviendo a la carrera, Macarena, ¿qué dirías tú que fue lo más difícil de estudiar psicología? Yo creo que lo más difícil para mí al menos, y sé que para otros compañeros también, es el tema de hacerse consciente de uno, como de la historia de uno, de los complejos de uno, de los temores, de las inseguridades, etcétera. Como yo creo que a la hora de estar estudiando esto y de empezar a conocer lo complejo que es y todas las cosas que pueden pasar, uno inevitablemente se empieza a preguntar por uno, por tu historia, por qué es lo que quieres, para dónde vas, y eso es complejo en algún momento, o sea, genera mucha ansiedad, genera temor también, como que un poco esta frase de que el ignorante vive más feliz. eh, no estoy totalmente de acuerdo con eso, pero sí creo que hacerse consciente sí implica un periodo difícil, súper difícil, como de hacerse cargo de uno, de tomar decisiones conscientemente. Eh, yo creo que eso para mí al menos fue lo más difícil de la carrera, como hacerme cargo de todo lo que me estaba pasando a mí mientras estaba estudiando todo lo que significaba el desarrollo psíquico de una persona y todo lo que podía afectar el desarrollo psíquico, pensando como en las cosas que quizás en mi historia me afectaron, de por qué decidí estudiar psicología, que quizás había en mi historia que llegué a ese lugar, por qué escogí el área que escogí, etcétera. Y bueno, ahí yo creo que cualquier persona que estudia psicología tiene que pasar por un proceso de psicoterapia, al menos los que hacemos clínica, para poder después, una vez que atendemos pacientes, separar lo nuestro de lo del otro. Tenemos que ser súper conscientes de todo lo nuestro. Y eso creo que es súper positivo a la larga, pero en el momento en que uno hace ese trabajo es difícil, es súper difícil. Sí, me imagino enfrentarte a tus miedos, a a tomar conciencia de quién eres, hacia dónde quieres Ujú, ir, por qué estás aquí, como dijiste tú, por qué ujú, tomé esta especialidad y no otra, por qué hice esta carrera y no otra, como que yo creo que son cuestionamientos válidos, que hay personas que nunca se las hacen, pero en pos de que tú estás estudiando la carrera, tiene que ser parte del sí, po. proceso, digamos. Claro que me imagino que es difícil también. Entonces, claramente, de todas maneras, eso puede ser uno de los aspectos que te resulten más difíciles.
Ujú. ¿Y qué perfil o características dirías tú que debe tener un psicólogo, justamente? Eh, bueno, ahí yo creo que depende de las áreas, los perfiles pueden ser súper diferentes. En términos generales, yo creo que, bueno, la empatía es clave para un psicólogo. Eh, la paciencia, quizás también. eh, la paciencia en términos de, por lo mismo, como la mente es tan compleja que hay que tener paciencia para ir desenredando todo lo que hay atrás, Mm, para ir pudiendo respetar los tiempos del paciente, en este caso de la clínica. Eh, tolerancia a la frustración también, porque en nuestro trabajo hay que entender que muchas cosas no dependen de uno, mm, que por mucho que uno quiera ayudar a la persona, la mayoría del trabajo lo tiene que hacer el otro, y, y que a veces no va a pasar lo que queremos que pase, o en el momento que queremos que pase, o a veces no va a funcionar como queremos que funcione. Y en ese sentido, como entender que no lo podemos controlar todo y que a veces no va a resultar y que es parte de lo que hacemos. Pero es difícil porque uno, en el fondo, quiere lograr algo a diferencia quizás de otros trabajos en que si uno hace el trabajo, tiene el resultado que quieres tener. Aquí no necesariamente, po. Entonces, yo creo que ahí la tolerancia a la frustración, de nuevo, la paciencia es clave. La paciencia para escuchar, mm. alguien que le guste escuchar, que le guste el trabajo uno a uno, porque es total, eso creo que también es importante. La clínica, el ejercicio de la clínica es bien solitario, porque uno está con el paciente todo el tiempo, que van cambiando, pero uno no tiene ese momento como de los compañeros de oficina, o de compartir con otros, no necesariamente, depende de donde uno trabaje, pero en general es bien solitario. eh, entonces creo yo que, claro, ahí la paciencia, como el que te guste ese trabajo uno a uno, es súper importante. Perfecto. Otra cosa que yo creo que, bueno, la empatía, como dije, es clave y también el estar como dispuesto a pensar desde el otro, como a que no va a ser de nuevo como todo como a ti te gustaría o como tú lo harías, sino que entender que el otro es otro y respetar eso. Yo creo que eso hay gente que le cuesta mucho o que no le gusta porque le cansa tener que estar emocionalmente dispuesto para el otro todo el tiempo. Yo creo que a alguien le tiene que gustar mucho eso para ejercer esta carrera. Perfecto, claro, en el ámbito más bien clínico, porque quizá en otros ámbitos como en lo organizacional o en los colegios tal vez haya más un equipo de trabajo, ¿no? Claro, Y ahí de todas maneras, de todas maneras. claro, o sea, ahí cambia un Que yo poco. creo eso es bueno de la psicología también, que permite, como decía al principio, esta amplitud como de áreas donde quizás hay mucha gente que estudia psicología y que los primeros años, que le gusta mucho entender la mente y todo, pero por ejemplo no le gusta trabajar en solitario, prefiere el horario de oficina, el ambiente de oficina y se van por lo organizacional o laboral que les permite esa combinación, otros que les encantan los niños, pero en términos grupales, entonces se van a lo educacional, y gente que le gusta más ese trabajo uno a uno, de trabajar como con la psiquis de una persona más que con lo social, se va a la clínica y así. Yo creo que abre opciones en ese sentido como a que uno vaya, y por eso es importante irse conociendo, porque así uno va escogiendo con más conciencia hacia qué lado te quieres ir, cuál va a ser más sano para ti y en el que te vas a sentir más cómodo, porque obviamente eso te va a permitir hacer un buen trabajo al final. Perfecto. Y en ese, aunque lo has dicho, pero ahora te hago la pregunta más directa, ¿en dónde puedo desenvolverme como psicólogo? ¿Cuál es mi campo laboral?
lo has dicho, pero ahora te lo pregunto más directamente. Más directo, yo creo que, bueno, en clínicas, en hospitales, en empresas, en colegios, en consulta particular, o sea, ser psicólogo también te permite ser independiente si es que quieres hacerlo, en fundaciones, eh, en, no sé, política, en centros judiciales, en, en temas de adopción, ahí todos estos, bueno, ¿qué más? Eso yo creo, eso es como más También o menos. en centros de investigación, ¿no? Como Centro de académicos de... investigación también, sí, Ya, sí, sí, también. también. Perfecto. Y ya que comentaste que se podía hacer un magíster en psicología cursando un sexto año en la universidad, ¿qué garantías te podría dar tener un magíster por sobre solo salir con el pregrado y licenciarte? ¿Qué otras, aumentar el sueldo, cubrir más áreas de conocimiento? ¿Por dónde va la posibilidad del magíster? Yo creo a ver, hoy día todavía existen lugares que te suben el sueldo por tener postítulos, o sea, grados académicos mayores, o sea, si tienes magíster es más alto y si tienes doctorado es más alto. En ese sentido te da cierto apoyo. Em, bueno, como psicólogo yo creo que hay que estar siempre estudiando y actualizándose, ir especializándose en un área también te permite, te abre más puertas laborales y el magíster certifica de alguna forma que te estás especializando en cierta área. Ahora, bueno, y para la parte docente también es bien importante. De hecho, yo diría que la mayoría de las universidades contratan solo gente que tenga magíster o doctorado, no solo pregrado. O sea, si a alguien le interesa lo académico, yo creo que es un plus importante. En ese sentido, yo creo que sirve. Perfecto. ¿Y cómo fue que en particular, en tu caso, tú pensaste en estudiar psicología? Yo creo que siempre, bueno, desde muy chica pensé en la psicología. Mi papá es psicólogo, entonces conocía un poco de qué se trataba. Bueno, mi papá es profe, en verdad, y estudió de grande psicología para complementarlo y meterse en lo educacional, pero en el fondo, cuando él estudió, yo lo escuchaba estudiar, se juntaba como con un grupo y estudiaban juntos, entonces yo escuchaba y lo encontraba demasiado interesante. Siempre he sido muy buena para escuchar. Siempre yo era como la amiga que escuchaba a todas y que trataba de aconsejar. Hablaba muy poco de mí, pero escuchaba mucho. Eh, entonces me gustaba esa idea, me veía haciendo eso y en algún momento en el colegio tuve un ramo de psicología y ahí ya terminé de convencerme que me encantaba, que me motivaba mucho, que lo encontraba demasiado interesante y de ahí yo creo que como que siempre dije yo voy a estudiar psicología, no, nunca pensé en otra carrera. Exploré, me acuerdo en estas ferias, escuchaba igual como para no cerrarme, pero nunca pensé en otra. La única que me hacía dudar un poco era sociología, pero sentía que desde la psicología igual podía abarcar lo que me interesaba de esa carrera, entonces me quedé ahí con psicología. Mira qué interesante y qué bueno que hayas tenido tanta claridad porque justamente no hay muchas personas, no muchas personas tienen esa claridad apenas salen Ujú. del colegio. Así que qué bueno que fue tu caso y qué bueno que hoy día nos puedas también aclarar lo que es la carrera para Sí, muchas personas que puedan ver este video después y puedan ir aclarándose descartándola o haciéndola suya en la ujú. medida que sientan mayor distancia o mayor cercanía con lo que tú nos estás contando. Y te quería preguntar también, ¿qué es lo que más te gustó de la carrera en términos de asignatura a lo mejor o en términos generales?
A mí me gustó mucho, al menos en mi universidad se daba mucho énfasis a ser crítico al momento de estudiar o de aprender, como a no quedarnos con literal lo que está diciendo el profesor o lo que sale en el texto y asumirlo como tal, sino preguntarnos si eso nos hace sentido, ponerlo en contraste con otras cosas, debatirlo. Eh, bueno, nosotros los 2 primeros años tenemos muchos ramos de filosofía, se hace mucha discusión como intelectual, por decirlo así, que yo creo que más que la discusión en sí, lo que fomenta es hacer ese ejercicio, como de replantearnos las cosas, de mirarlos de distintos puntos, que para la psicología creo yo que es fundamental, por esto mismo que repetió harto, como de la complejidad de la mente y del ser humano, no quedarnos como con una cosa, sino mirarlo, distintos puntos, contrastarlo, debatirlo. A mí eso me gustó mucho, mucho de la carrera y de mi universidad puntualmente, que eso se fomentaba mucho, el desarrollo de fichas como de ensayos, en el fondo ir más allá de lo literal, que yo creo que genera un aprendizaje bien interesante, como genera mucho interés en querer seguir aprendiendo. Eso a mí me gustó harto de la carrera y de la universidad puntualmente. Y me gustó, bueno, a mí me encanta la carrera en verdad. Yo creo que me gustaba todo, pero los ramos de psiquiatría también son muy interesantes. Me gustaba que teníamos mucho espejo, que son estas salas donde estaba la consulta, digamos, y hay un espejo que por el lado de la consulta es un espejo, pero que por el otro lado se ve hacia adentro. Entonces nosotros nos llevaban mucho a estas salas a ver las terapias, escucharlas, que obviamente a los pacientes se les dice que hay un curso atrás y ellos aceptan, firman un consentimiento, en general los atienden gratis en esos lugares. Entonces teníamos muchos espejos, eso nos permitía ver cómo se veía en la práctica lo que estábamos estudiando, no solo como en la teoría, sino cómo se llevaba eso al trabajo, qué se hacía, cómo lo decía el terapeuta. Eh, yo creo que eso también me gustó mucho, como tener esa oportunidad de a lo largo de toda la carrera, no solo al final, tener la oportunidad de ver muchos espejos y como desde el punto de vista de cada ramo para ir a mirar eso en la práctica y no solo quedarnos con esto que puede ser muy etéreo de cómo se hace psicoterapia o de qué se trata la psicología, sino de verlo en la práctica. También incluso con otros ramos como, no sé, estos de hacer test, íbamos a jardines o a colegios a aplicar, como ver cómo se hacía, cómo era el trabajo en esos lugares. Eso yo creo que fue bien, me gustó harto. O sea, complementaba la teoría con la práctica. Entonces se iba viendo Exacto. cómo se aterrizaba la teoría en la Ujú. realidad, digamos. Perfecto, que Exacto. súper interesante. Y ahora te llevo al otro lado. ¿Qué es lo que menos dirías tú que te gustó? Pueden ser asignaturas como también en general. Em, Qué difícil. Es que verdad que a mí me gusta mucho, mucho la carrera, pero O te lo planteo, ¿qué es lo que menos te quizá, gustó? sí, quizá pienso que así como en términos generales, yo creo que, y sobre todo como en el ámbito clínico, que creo que es de las áreas donde es más difícil partir trabajando. Creo que faltó, o a mí me hubiese gustado tener un poco más de orientación de qué pasaba una vez que uno salía de la universidad, Ah, porque uno sabe dónde puede trabajar, qué se hace, cómo es el trabajo, pero una vez que uno sale no es tan fácil insertarse, al menos desde la clínica, que a diferencia, no sé, por ejemplo, los laborales, es muy fácil encontrar trabajo, está lleno de empresas y de consultoras que buscan gente joven. eh, versus la clínica, que es un poco al revés, mientras mayor es la persona, más valor tiene,
laboralmente, entonces jóvenes se busca muy poco. Sobre todo recién egresados que con suerte tienen la práctica, encontrar un trabajo es muy difícil y la mayoría son pasantías, incluso a veces uno tiene que pagar para trabajar en un lugar. Wow, Y nos hablan muy poco de eso, entonces eso hace que sea como un golpe muy fuerte al salir, que en muchos casos genera mucha desmotivación y terminan yéndose a lo laboral, algunos por necesidad y otros porque no están dispuestos a ese sacrificio que se tiene que hacer al principio. Quizás si es que hubiese más orientación en ese sentido antes de salir, de qué se trata y de cómo uno puede ir armando ese camino, eh, yo creo que sería importante que eso estuviese incluido en la carrera, como más apoyo en la práctica, como en el mundo profesional y no solo en cómo se ejerce la carrera en la práctica, sino como en el mundo laboral al final. claro, que a lo mejor te acompañaran un poquito al comienzo de tu vida laboral, como para que... Claro, o que te enseñaran un poco de ya, qué pasa cuando uno sale de esto, cómo se puede hacer, dónde uno puede buscar, saber que es así, que es difícil al principio, no sé, incluso de cuando uno es independiente, que puede ser muy práctico, pero yo creo que de verdad es importante como uno es independiente cuando es clínico en general, eh, cómo se pagan las imposiciones, la ISAPRE, que las boletas, que son todas cosas que abruman mucho cuando uno es chico igual todavía y sale a esto que no tenía idea, que uno juraba que iba a ir a un lugar y tiene contrato fijo, horario fijo, te llega tu sueldo y punto, y no necesariamente es así, po. Claro, claro, te enfrentas a un mundo como, diría que quizás me atrevería a decir que el psicólogo que se dedica a la clínica es como tiene como un emprendimiento o una empresa Claro, propia. Entonces tiene que saber todo lo que una empresa al contratarte haría por ti, como pagarte el sueldo, la ISAPRE, la FP, tienes que hacerlo tú ujú, directamente. ujú, Entonces, ese conocimiento va más allá de lo que es la psicología en sí. Tiene que ujú, ver con cómo tú pasas a ser un contribuyente, pero independiente, claro, desde el y propio... ahí yo creo que es como una, no sé si crítica, pero que, más transversal, no solo a la psicología. Yo creo que en las universidades falta educación como de en qué consiste el mundo laboral en esas carreras. Hay muy poco, yo creo que la mayoría de la gente sale de la universidad y no sabe cómo insertarse en el mundo laboral. Eh, en algunas es más fácil, pero en varias carreras no tanto y hay muy poca formación en eso. De hecho, hoy día hay varias fundaciones que trabajan en eso, como en formar gente para meterse al mundo laboral, porque hay poco de eso en la universidad y hay poco de eso en las empresas. Las empresas cada vez invierten menos en capacitar y, y quieren como que llegue listo la persona y entonces es difícil, po. Claro, ahí hay un puente, por así decirlo, que no está muy bien construido, Ujú. entre que sales y Creo entras al yo. mundo laboral. Claro, efectivamente. ¿Y se puede vivir de la psicología? ¿Se puede vivir de la psicología? Sí, de la psicología clínica se puede, pero no al tiro. Yo creo que eso es súper importante tenerlo claro. Eh, a excepción de la gente que se mete directamente a un COSAM o un CESPAM, pero que es muy difícil entrar de recién egresado, muy, muy difícil. Entonces, Cuéntanos igual, qué es lo que es COSAM y qué es lo que es CEFAM, porque pueden parecer una los, sigla no sí, entendible para muchos. los COSAM son centros de salud mental y los CESPAM son centros de salud familiar, que son los dos lugares digamos, de la salud pública donde hay atención psicológica y psiquiátrica, que es donde se llevan procesos. Que en el fondo, como es público, ahí te contratan con sueldo fijo,
etcétera. Porque, por ejemplo, si uno se va a trabajar a una clínica, te pagan por paciente atendido, te quitan un porcentaje y es como bien variable. eh, y otros lugares para los clínicos, yo diría que es eso, como salud pública, CESPAM, COSAM, clínicas que funciona bien variable y el resto es independiente, po. Y en tu caso, ¿cómo lo hiciste para incorporarte desde la clínica al mundo laboral? ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Eh, eh, Fue bien compleja, diría yo, porque, claro, como por esto mismo, al principio busqué, mandé cientos de currículum y obviamente que en ninguna parte, o iba a entrevista y es como, ¿has tenido experiencia? No, o sea, hice la práctica, ya, listo, descartado. Como una persona que va a hacer clínica, que no tiene casi nada de experiencia, es muy riesgoso para trabajar o sea, para las empresas o para los COSAM, los spam, porque en el fondo no tiene el bagaje que se necesita para hacer un buen trabajo y que ellos tienen que asegurar como instituciones. Entonces, lo que yo hice fue meterme a una fundación donde yo era en el fondo sin sueldo, era como por donación de horas profesionales. Yo atendía en La Legua, en un centro que tienen en La Legua, eh, atendía ahí pacientes y donaba horas profesionales, iba 2 días y atendía pacientes, pero no recibía sueldo en el fondo. Y en mi caso particular, como yo tenía que pagar el CAE, por ejemplo, y yo trabajaba el resto de las horas en laboral para poder recibir plata y trabajaba medio tiempo, por ejemplo, y con eso pagaba el CAE. Vivía con mis papás, eso sí. Y también hacía mucha ayudantía, un poco por ahí. Bueno, yo siempre he estado metida en investigación también, desde la universidad, como desde tercer año más o menos, que me metí a trabajar en un grupo de investigación que estaba en la Católica, em, y ahí también, amor al arte nomás, toda la carrera, después salir y seguir un par de años por amor al arte, lo más me pagaban cuando hacía transcripciones, por ejemplo, y ahí con eso sostenerme por lo menos 2 años y recién ahí, bueno, ahí empecé a tener de a poco pacientes particulares, uno que otro, al principio 2, 3, y así uno va subiendo y va haciendo como más carrera y los mismos pacientes empiezan a recomendar o haciendo vínculos con otros psicólogos o con psiquiatras, que sirve mucho. Em, Van llegando más pacientes y uno se empieza a armar un poco más y ahí, no sé, yo dejé lo laboral y empecé a compatibilizar la fundación con los particulares, y con los particulares pagaba el CAE y todas las cosas que tenía que pagar. Y de ahí ya cuando los particulares empezaron a ser hartos y empecé a trabajar, o sea, ya paralelamente trabajaba en investigación, que también me empezaron a pagar en algún momento porque tomé un rol un poco más importante, eh, me acuerdo que hacía supervisión de prepráctica en la Alberto Hurtado, que eso también era pagado, y ahí ya pude soltar la fundación. Yo estuve 4 años atendiendo en la fundación por amor al arte, pero en el fondo eso me dio, o sea, aprendí muchísimo, porque además eran casos en general bien complejos, entonces me sirvió para ir como para la experiencia al final. Para el Claro. clínico creo yo que la experiencia es fundamental, entonces eh, ahí teniendo experiencia, escuchando caso tras caso, supervisando, eso también es súper importante en la clínica, supervisarse. Uno tiene esta figura del supervisor que es un psicólogo más viejo que, que te supervisa tus casos, que en el fondo uno en general es una vez a la semana, uno presenta uno de sus casos, que en general uno lleva los más complejos o los que uno se siente más perdido o los que uno se siente más involucrado y que entonces uno necesita como una mirada externa para ver si es que uno no está poniendo mucho de lo propio en el caso.
uno lo presenta y se discute con el supervisor o con compañeros si es que es grupal. eh, el supervisor te orienta un poco y ahí uno aplica eso en las sesiones, entonces se aprende en ese proceso mucho. Y yo ahí en la fundación tenía un supervisor semanal, entonces me sirvió mucho para aprender cómo se llevaba a la práctica todo lo que yo había estudiado, si mis diagnósticos realmente estaban siendo buenos o si se me estaba perdiendo algún elemento. Pero claro, yo creo que para la clínica son los primeros años bien como de inversión en términos de tiempo, de trabajar un poco sin sueldo, en algunos casos hay que pagar las pasantías, pagar supervisores, y así empezar a como a tener harto roce, contactos, etcétera, y ahí uno se empieza a armar. Y de ahí en adelante yo creo que perfectamente se puede vivir de la clínica. Mira, Más ahora que con el tema de la pandemia hay demanda, pero de sobra. claro, y lo online también puede funcionar. Exacto. Y lo bueno del online es que también uno no paga consulta, porque uno tiene que arrendar un lugar donde atender, que eso se paga el supervisor aparte, eh, que eso es parte como, y en general uno tiene que estar con psicólogo también, entonces hay harto que pagar, pero es sostenible con la cantidad de pacientes que uno puede llegar a tener. ¿Cuántos Ahora, pacientes pueden humanamente llegar a tener, a atender? Bueno, suponiendo que mira, algunos son presenciales, otros son online. ahí, bueno, hay, la gente que se dedica 100% a la clínica puede llegar a tener, no sé, 40 a la semana. Uf, Eh, son la hartos. gente que se dedica medio tiempo o, por ejemplo, yo no me dedico 100% a la clínica porque como estoy en investigación o de repente trabajo en otras cosas, eh, me manejo como, no sé, 25 pacientes a la semana, más o menos. Y es un buen número, y al menos yo no me dedico 100% porque es mucho desgaste emocional. Entonces necesito como nivelarlo un poco con algo más de cabeza y no tan emocional, porque si no termino colapsada la semana. Pero uno puede tener perfectamente 25 pacientes y hacer otra cosa al mismo tiempo. Perfecto. Es bastante igual, ¿ah? Es bastante. Es, es harto, pero es sostenible, creo yo. Como o 20 por ejemplo, a la semana y con dejarse un día sin pacientes para hacer otras cosas o para digerir un poco, Bueno, etcétera. buena estrategia. ¿Y tú dirías que si yo estudio psicología en Chile hoy día, por lo menos, yo puedo desenvolverme o ejercer como profesional de la psicología en otros países? Sí, se puede, se puede. Lo que sí, obviamente, es importante considerar que las culturas influyen mucho en los desarrollos psíquicos, los desarrollos subjetivos de las personas. Entonces, donde uno se vaya, es importante que uno se vaya interiorizando con la cultura, considerando esa parte con los pacientes, pero se puede perfectamente trabajar en otros países. Y por último, así ya agradeciéndote este momento contigo, preguntarte si nos podrías dar, o sea, si tú nuevamente fueras a estudiar psicología, estuvieras entrando a la carrera, ¿qué consejo te habría gustado recibir? ¿Qué tips? Así como, esta sí que me hubiera valido la pena haberlo conocido desde un principio que entré a estudiar la carrera. Yo creo, a mí personalmente me hubiese encantado que me dieran el tips de estudiar en grupo, porque en psicología uno lee muchísimo, mucho, 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 o sea, es demasiado lo que hay que leer y estudiar en grupo facilita mucho, no sé, por ejemplo, repartirse textos y después dialogarlos como para que no se haga tan pesada la carga, porque si no uno está todo el tiempo solo con el texto empieza a ser agobiante leer, leer, leer todo el rato y como estar solo. En cambio, cuando uno estudia en grupo,
se hace más ameno, creo yo, llevar la carrera, como poder leer en conjunto o ir conversando los textos o resumirlos y dialogarlos, como para que no sea uno y el texto todo el tiempo, porque si no es muy pesado, muy, muy pesado. Eso al mismo tiempo que uno va viviendo todos sus procesos personales, entonces a mí me hubiese encantado que me lo hubiesen dicho desde el principio. Yo al principio estudiaba sola y con el tiempo me di cuenta que era una tontera y igual yo creo que eso depende mucho de cada uno, pero yo creo que es un buen tips para la psicología armarse un buen grupo de estudio. Eso es una cosa, bueno, que te tiene que gustar leer de todas maneras, o gustar mucho el tema para que leer no sea tan latero. Eh, y el tips, más con tips es que me hubiesen dicho esto como del proceso personal que significa estar en la carrera. Una recomendación, digamos. Claro, como saber que te vayas a enfrentar a eso, en el fondo. Bueno, Eso, y bueno, y organizarse bien con los tiempos, que yo creo que es como más transversal a cualquier carrera. sí, efectivamente. Pero fíjate que a veces de repente hay carreras donde tú no te imaginas que hay ciertas cosas que hay que hacer y que Ujú, aparecen. Entonces es muy interesante esto de tener la posibilidad de conversar con cada uno de los profesionales, como hoy día contigo, porque de pronto hay cosas que a simple vista no están a la vista. ujú, Entonces, conversando con alguien que ya estudió la carrera, que pasó por toda esa vivencia, hace muy valioso que puedan compartirnos qué es lo que puede aparecer ahí desde ujú, tu punto de vista, que es muy valioso para lo que estamos eh, justamente haciendo con estas entrevistas. Así que ujú. Macarena, te agradezco montones y yo creo que todos los que vean este video van a agradecerlo también. Así que te damos las gracias y bueno, te deseamos y antes de terminar, si podríamos compartir algún punto de contacto contigo, alguna forma de contactarte en caso que alguien quisiera hacerte una pregunta que tuviera que ver con la carrera. Em, yo creo que puedo dejar mi celular para que me Claro. hablen por WhatsApp si es que alguien quiere preguntar algo puntual o profundizar en algo de lo que haya comentado. Ni un problema. ¿Lo digo o queda Dímelo, escrito? dímelo, yo lo voy a anotar, pero de todas maneras lo vamos a dejar bajo este video, pero de todas maneras si me lo puedes decir, ¿cuál sería, Macarena? Es más 569-9773-7710. A ver, lo repito, más 569-977-37-710. Perfecto. Ya, perfecto. Entonces ahí podemos ubicar a Macarena a través de WhatsApp. Ya saben, como dijo ella, le pueden escribir. Así que nuevamente, Macarena, pucha, darte las gracias por tomarte el tiempo, No, gracias por a darnos ti. la claridad de qué es lo que significa hoy en día estudiar la carrera de psicología. Así que muchas gracias y te deseamos el mayor de los éxitos en todo lo que esté por Muchas venir. gracias. Gracias igual para ti. Chao, Macarena, que Chao. estés muy bien.